Gloria al Señor. Hemos estado disfrutando de la comunión y con el tiempo que el Señor nos permitió ayer también, realmente ha sido un tiempo muy hermoso. Quiero compartirles algo que el Señor me fue dando en algunos encuentros. A los pastores nos pasa que estamos en las reuniones y a veces las canciones y lo que se habla nos va trayendo una reflexión, una meditación y se va transformando en un mensaje. Este año escuché hablar mucho de la presencia de Dios y de la presencia del Espíritu Santo. Y muchas canciones que hablan de la presencia del Espíritu Santo. Y predicaciones que hablan de la importancia de la presencia del Espíritu Santo. Y había algo que no me terminaba de satisfacer. Y la presencia de Dios y la presencia del Espíritu Santo, gracias, es algo que está siempre. Dios lo llena todo. Él está siempre presente. La iglesia necesita más que la presencia. La iglesia necesita la manifestación del Espíritu Santo. Con la presencia solamente podemos disfrutar de un lindo ambiente, lindas canciones que nos hacen sentir su presencia, pero nosotros necesitamos las señales, necesitamos el poder. Dice Génesis capítulo 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra tierra estaba sin orden y vacía, había tinieblas sobre la faz del océano, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces dijo Dios, sea la luz, y fue la luz, y Dios vio que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. O sea, estaba la presencia, pero hubo que hablar la palabra, dar la palabra, para que se manifestara esa presencia y empezaran a producirse aquellas cosas que Dios decía que se tenían que producir. O sea, tenía que empezar a manifestarse el poder. En Joel 2:28 dice, sucederá después de esto que derramaré mi espíritu sobre todo mortal, sobre toda carne. O sea, la presencia tiene que derramar el Espíritu Santo y tiene que hacerlo sobre cada uno de aquellos que le buscan. Tiene que haber una manifestación que produce un cambio, que produce una transformación y que hace posible los dones. La presencia del Señor está presente y se alcanza por fe. O sea, por fe nosotros recibimos esa presencia. En Habacuc dice 2:14, porque la tierra estará llena del conocimiento de la gloria del Señor, como las aguas cubren la mar. La gloria o la presencia está en toda la tierra. Ahora bien, es la iglesia la que está comisionada de proclamar la fe de la resurrección en el poder del Espíritu Santo, para que sea vista la gloria de Dios obrando en las personas. O sea, no alcanza solamente con disfrutar de la presencia, necesita la iglesia proclamar. La iglesia proclama, necesita declarar en fe la resurrección. No solamente predicamos el perdón de pecados, también predicamos un Cristo resucitado para perdón de pecados. Así que para que sea vista la gloria de Dios, tiene que haber una manifestación.
Por ejemplo, dice aquí que al ver Jesús la fe de ellos les dijo al paralítico. Está hablando de Marcos cuando no encuentran cómo entrar a la casa donde estaba Jesús enseñando y ellos hacen un hueco en el techo y pueden hacer descender los 4 amigos al paralítico. En la casa estaba la presencia del Señor, estaba el Señor presente. Pero se manifestó la presencia cuando los 4 en fe irrumpieron y buscaron con expectativa y con insistencia y con perseverancia el poder llevar a su amigo y hacerlo entrar por donde sea para que sea sanado por Jesús. O sea, ese es el empuje, esa tiene que ser la fe, esa tiene que ser la perseverancia de la iglesia frente al hecho de que está la presencia, pero necesitamos la manifestación, llegue a las vidas que están necesitadas y la iglesia tiene que tener ese empuje, esa perseverancia, ese anhelo de que la gloria sea vista a través de la manifestación del Espíritu Santo. No nos tenemos que quedar conformes con el hecho de que sí, que tenemos presencia, que la presencia se mueve en medio nuestro, que en la adoración sentimos la presencia del Señor, que tenemos bautismo del Espíritu Santo, que podemos orar en lenguas. Eso tiene que salir, o sea, el Espíritu Santo está en nosotros para transformarnos, para cambiarnos, para librarnos del pecado, para fortalecernos, pero también está sobre nosotros para que seamos testigos, y testigos en el poder del Espíritu Santo, sanando, echando fuera demonios, consolando, animando y todo aquello que el Señor quiere hacer a través de los dones que cada uno pueda recibir. Así que aquí vemos que la presencia estaba en la casa y la fe de los amigos produjo la manifestación de poder. En Marcos capítulo 6, versículo 56 dice: donde quiera que entraban aldeas, ciudades o campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos y le rogaban que les dejase tocar, siquiera el borde de su manto, y todos los que tocaban quedaban sanos. O sea, no solamente estaba la presencia del Señor, sino que la expectativa que tenían las personas por haber visto, por haber oído, por lo que ha trascendido, por lo que declaraban y por lo que testificaban los discípulos, generaba una expectativa en las personas de que si tocaban solamente el manto iban a ser sanos. O sea, había una presencia y había un testimonio de la iglesia de ese momento, de los discípulos, que producía la manifestación, que producía que la gloria del Señor podía ser vista en la medida que se proclamaba lo que el Señor era y hacía. Necesitamos no solamente la presencia, sino esta manifestación permanente. Nosotros tenemos que ver que la presencia del Espíritu sensibiliza a muchos, a otros los hace profundizar la relación y el conocimiento con el Señor, nos llena de expectativa con respecto a su obrar. Pero siempre tenemos que tener en cuenta que la presencia no es para un consumo personal, interno, sino que la presencia es para subir escalones de fe, nuevos umbrales de fe. Siempre hay más. Dios había determinado cumplir con la promesa dada a Isaías y visitó su pueblo a través de Jesús. Y el pueblo no fue sensible en el obrar de Dios, no fue sensible en el hecho de que Jesús estuviese predicando. O sea, había presencia en Galilea, en Nazaret, pero no había manifestación del Espíritu Santo. Dice en Marcos 6:5, no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos y recorría las aldeas de los alrededores enseñando. O sea, Dios envía a su Hijo, está la presencia de su Hijo, pero no puede hacer milagros porque no le recibieron.
No hubo manifestación a pesar de la presencia. O sea que podemos ser una iglesia con presencia, pero estar tibios, estar fríos, sin manifestación del Espíritu Santo. Nos perdemos los beneficios. Tenemos salvación sin victorias. El diablo está tranquilo porque no lo molestamos. Y él tampoco nos molesta a nosotros. El diablo molesta cuando lo molestamos. ¿Para qué se va a ocupar de nosotros si no estamos haciendo nada? El diablo se ocupa de nosotros cuando realmente tenemos una carga y nuestro corazón volcado hacia Dios, hacia el Señor. Así que ahí cerraron su corazón, no le honraron, prefirieron la ley y no la gracia, se aferraron a las tradiciones, a las rutinas y a la seguridad de la religión, no dieron lugar a la fe y no dieron lugar a la manifestación del Espíritu Santo. Hacía 400 años que no tenían un profeta, 400 años que nadie hablaba directamente de parte de Dios. Cuando empezaron a percibir la presencia de algo diferente, hubo alguien que dijo, ¿y este no es el hijo de José y de María? ¿No es el carpintero? Y el diablo les robó la fe. La duda entró. Vieron con ojos naturales lo que Dios le estaba queriendo mostrar con ojos espirituales y no hubo manifestación. ¿Cuál es la habilidad de la manifestación del Espíritu Santo? Había presencia, pero impidieron la manifestación. Nosotros tenemos que entender que si la iglesia se transforma en un pueblo sin expectativa de lo que Jesús puede hacer, está impidiendo que se genere una fe que permita la manifestación del Espíritu Santo. Necesitamos ser un pueblo con expectativa de lo que Dios puede hacer. Hay muchas cosas que como iglesia no se ha alcanzado todavía, que Dios las prometió y que no hemos obtenido victoria para quebrar aquellas cosas que aún el diablo controla, que aún el diablo tiene con fortalezas en las mentes, que aún el diablo ha arrebatado y ha hurtado. Todavía tenemos luchas permanentes para recuperar a los hermanos que han sido engañados, a los hijos que se han apartado, a las parejas que se han divorciado. Pero la iglesia que tiene expectativa en lo que Jesús puede hacer y que empieza a clamar y que empieza a orar desde la victoria, desde lo que Él ha prometido y no de lo que nosotros desearíamos que Él hiciera, sino que nos aferramos a orar la palabra, empezamos a crecer en fe y empieza a haber manifestación del Espíritu Santo y empezamos a ver resultados que a veces ni siquiera imaginábamos que podían ser posibles. A medida que pasan los años, Dios, en su infinita misericordia, a veces nos corre un poquito la cortina para que tengamos consuelo. Y vidas que conocimos, que fueron predicadas, que fueron enseñadas, situaciones difíciles, separaciones, traumáticas. Pasan los años, no supimos más nada de ellos y un día se comunican o un día aparecen y nos dan testimonio de que Dios les habló, que se están congregando en otro lugar, que las situaciones se arreglaron. Nunca vamos a saber el total de lo que hemos sembrado, pero de vez en cuando el Señor nos anima, nos consuela, nos mima con alguna situación que nos hace que nos enteremos de cosas que dábamos por perdidas hace años atrás. La palabra nunca vuelve vacía si la damos con fe. Había una mujer con expectativa en la Biblia, una mujer que tenía expectativa de fe. Y cuando oyó hablar de Jesús, esta mujer se le acercó por detrás entre la gente y le tocó la capa, porque pensaba, tan solo con que llegue a tocar su capa quedaré sana. Y al momento el derrame de sangre se detuvo y sintió en el cuerpo que ya estaba curada de su enfermedad.
conocen este pasaje. Esta mujer no podía acercarse a Jesús. Era mujer, tenía un flujo de sangre, era inmunda, no podía tocar a ningún hombre, no podía acercarse a la multitud, porque era una mujer que no le estaba permitido por la ley hacer eso. Jesús sale de la barca, Jesús empieza a caminar por los pasillos apretados de Jerusalén, empieza a caminar por esas calles, la multitud apretaba a Jesús, Jesús siente que lo tocan, los discípulos con una mente natural y racional le dicen: ¿cómo podés decir que alguien te tocó si estamos todos acá apretados y la gente te lleva por delante? Pero Jesús sintió que el toque había sido un toque de fe, que había salido poder de su cuerpo. La fe de la mujer produjo la sanidad. Jesús no intervino en ningún momento. ¿Qué nos dice esto? Esto nos dice que la fe mueve el cielo. La iglesia en fe mueve el cielo. La iglesia en fe no puede ser detenida, no puede ser vencida, no puede ser derrotada. La iglesia en fe puede estar plantada en cualquier circunstancia, en cualquier lugar, en cualquier nación, en cualquier pueblo, en cualquier villa, en cualquier zona de monobloc, y la iglesia siempre va a prevalecer, porque la iglesia la gobierna Jesús de Nazaret, que está sentado con toda autoridad y nos ha sentado a nosotros juntamente con Él en lugares celestiales. A Él y solo a Él es la gloria. Bendito sea su nombre. Hay otro pasaje en las Escrituras de una mujer que clama por su hija. Vemos que las mujeres claman mucho más que los hombres. En la Biblia son más las mujeres que siempre le están pidiendo a Jesús y siempre le están desafiando en fe. Esta mujer está en Mateo 15, 26 en adelante, y le dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perrillos. Ella respondió: sí, Señor, pero también los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de los amos. Entonces Jesús le dijo: oh mujer, grande es tu fe, ¿qué te sucede? ¿Qué deseas? Y ella le declara lo que le está pasando a la hija, y su hija quedó sana desde aquel momento por la fe que vio en esa mujer. Lo estoy simplificando, es más largo el pasaje. Entonces nosotros tenemos que ver que Jesús estaba presente, Jesús estaba con muchas personas, pero no todos recibían una manifestación del Espíritu Santo. Los que tenían fe, los que buscaban más, los que tenían expectativa de lo que Jesús podía hacer, los que realmente reconocían que había alguien que tenía gloria de Dios para dar, eran los que recibían de ese poder. No alcanzaba con que estuviera solamente la presencia. En la presencia estaban todos, pero recibían solamente los que en fe le clamaban a Él. Los mismos discípulos le dijeron: despide a esta mujer que está molestando. Jesús le está diciendo: lo que yo tengo por el momento es solamente para los hijos de Israel. Pero ella dice: aún los que no son, los perritos, pueden recibir de sus amos. Y por esa fe, la mujer recibió la manifestación del Espíritu Santo. Jesús en la barca durmiendo, estaba la presencia de Jesús en la barca. Reprende la tormenta y ahí está la manifestación del poder. No alcanzaba con la presencia, la tormenta estaba. Jesús reprende la tormenta. El hecho de que Jesús reprenda la tormenta no es que le ordena que se calme, sino que la reprende. Quiere decir que es el diablo el que no quería que llegaran a la otra orilla. Era el diablo que estaba generando esa tormenta. No todas las tormentas, no todo lo que nos pasa es porque Dios lo permitió. No es porque Dios lo mandó, no es porque Dios lo hizo. Nosotros no podemos negar que hay un mundo espiritual que nos resiste y que quiere impedir que nosotros alcancemos
los propósitos para los cuales Dios nos ha llamado. El diablo está vencido, pero no está atado. Y lo único que puede hacer el diablo con la iglesia es entorpecerla y trabarla para que no alcance lo que Dios ha determinado que tiene que alcanzar. Él lo único que puede hacer es ganar tiempo, es hacer que las cosas demoren más, porque Él también sabe que hay un final para el mundo espiritual. Y ahí estaba la tormenta que fue reprendida. Y nosotros tenemos que empezar a discernir que no alcanza solamente con la presencia y decir Dios lo permitió, Él tendrá un propósito, esto va a traer una mayor bendición. Nosotros estamos llamados para que haya una manifestación poderosa. Y frente a las adversidades, y frente a los problemas, y frente a las enfermedades, y frente a las confrontaciones, y frente a las cosas negativas que nos suceden, tenemos que tomar autoridad en el nombre de Jesús. Y tenemos que buscar el bien, porque tenemos un Padre en el cielo, y ningún padre busca perjudicar a sus hijos. Todos los padres buscan bendecir a sus hijos. Y el Padre que tenemos nosotros es el Padre de los padres, que quiere lo mejor, que nos ama, que nos escogió, que nos redimió, que nos fue a buscar y que nos ha bendecido con toda bendición en los lugares celestiales. Y Él no va a poner ninguna enfermedad, ninguna dificultad para que la pasemos mal. El que quiere trabarnos la vida y complicarnos es el enemigo, y es al que tenemos que confrontar, es al que tenemos que reprender, es el que no tenemos que aceptar las situaciones adversas y tomarlas como una bendición o como una prueba para crecer. En el nombre de Jesús tenemos que plantarnos, y la manifestación poderosa del Espíritu Santo tiene que estar en la iglesia para que haya un testimonio permanente de las cosas que Dios hace, para que muchos crean, porque el testimonio es profético. Y si a mí Dios me da un beneficio y me da una victoria, yo la tengo que testificar, porque si lo hizo en mí, lo va a hacer en otro, y el que me escucha va a tener la fe de saber que eso sucedió, y que si a él le está pasando, también Dios puede intervenir y Dios puede sacarlo. Así que la fe va de fe en fe y va en aumento para que la iglesia crezca en autoridad, para vencer y detener todos los afanes del enemigo. Bendito sea el Señor. Aleluya. La presencia y la manifestación hace que la fe siga aumentando. Hay un caso muy significativo en Mateo 17, del 14 al 20. Dice: cuando llegaron a la multitud, se acercó a Jesús un hombre que, arrodillándose delante de él, le dijo: Señor, ten misericordia de mi hijo, porque es epiléptico y sufre terriblemente, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Lo traje a tus discípulos y ellos no pudieron curarlo. Jesús reprendió: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo estaré con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganmelo acá. Jesús lo reprendió y el demonio salió de él, y el muchacho quedó curado desde aquel momento. Entonces los discípulos, llegándose a Jesús en privado, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Y él les dijo: por la poca fe de ustedes. Porque en verdad les digo que si tienen fe como un grano de mostaza, dirán a este monte: pásate de aquí y allá, y se pasará, y nada les será imposible. Pero esta clase no sale sino con oración y ayuno. Y ahora vamos a hablar de este tema del ayuno. Jesús tomó la semilla de la mostaza muchas veces para enseñar sobre la fe. También el ejemplo de que la palabra de Dios es la buena semilla y que no vuelve vacía. También indicó que los afanes de la vida y el engaño de las riquezas pueden ahogarla. Cuando nosotros anhelamos que el Espíritu se manifieste en nuestra vida, es importante la honra que le debemos dar al Señor, porque Él puede obrar maravillas solo si creemos en su capacidad de hacerlo. Si dudamos de esa capacidad, la fe no va a alcanzar para que esto sea posible. Muchas veces
hay experiencias donde intelectualmente se sabe que Dios lo puede hacer, pero no se cree que lo pueda hacer en la persona. Se sabe que Dios lo hizo, se sabe que Dios tiene poder, pero no se tiene la honra, que tiene que ver también con esa expectativa. Porque si no honramos a Dios creyéndole, no se produce lo que estamos queriendo que se produzca. A mí me ha pasado de personas que inclusive ni siquiera han querido que se les orara frente a situaciones que tenían. También me ha pasado de una congregación que yo estaba de visita y me pidieron si quería dar la palabra y di la palabra y después oré por los enfermos y el pastor se enojó y no quiso que fuera más porque se produjeron algunas sanidades. Él no era algo que practicaba y después la congregación le demandaba el que hubiese un mover del espíritu y él estaba muy enojado, así que no pude ir más. Una persona que fue sanada en una terapia, que se congregaba en un lugar muy tradicional, la habían ya desahuciado, se sanó y le quedaron unas secuelas. Quisimos volver a orar con mi esposa por ella y ella dijo que no, que los médicos la iban a sacar adelante. Terminó falleciendo después, porque el no honrar al Señor es algo muy serio, muy serio. Cuando los discípulos intentaron echar el demonio y no pudieron, Jesús les explicó que les faltaba fe y les dijo: por la poca fe de ustedes, porque en verdad les digo que si tienen fe como un grano de mostaza y dirán a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasará y nada les será imposible. Pero esta clase no sale sino con oración y ayuno. Ahora bien, el tema no es el tamaño del grano de mostaza o que una fe de ese tamaño logra grandes resultados. Jesús se refiere al temple, al potencial, al carácter que ese grano tiene, que siendo tan pequeño se transforma en un árbol tan frondoso, tan grande. En una oportunidad, en Lucas 17, los discípulos le piden a Jesús que su fe sea aumentada. Y le dijeron: Señor, aumentanos la fe. Entonces el Señor le dijo: si ustedes tuvieran fe del tamaño de un grano de mostaza, podrían decirle al árbol: desarráigate y plántate en el mar, y el árbol iba a obedecer. O sea que vamos a entender un poco de qué se trata el ayuno. Cuando deseamos sanar o liberar a alguien y procuramos ayunar para que eso suceda, ayunar y orar por la persona. Por lo general ayunamos y oramos para que Dios obre y para que la persona se sane o para que la persona se libere. Pero el ayuno, de acuerdo a lo que Jesús le está diciendo a los discípulos, es para que la fe aumente en nosotros. O sea, el depender de Dios en el ayuno, el dejar de depender en nuestras necesidades naturales, en las que nos fortalecen, nos alimentan, y depender que ese día el alimento sea el Señor, sea su palabra, es para que la fe aumente en nosotros para poder hacer la obra que el Señor está queriendo que hagamos. O sea, los discípulos necesitaban depender más de Dios que de lo natural. O sea, es dejar de ser tan carnales y empezar a ser más espirituales. El ayuno es para que la fe aumente en nosotros y tener la autoridad de poder confrontar y de poder lograr, de poder subir umbrales de fe para una batalla, para un logro, para realmente quebrar aquello que está resistiendo la voluntad del Señor.
Es para que nuestra fe se fortalezca y seamos instrumento de la manifestación poderosa del Espíritu Santo al declarar con unción su palabra. Porque nadie que tenga los ojos puestos en el reino de la tierra podrá lograr caminar en el Espíritu y experimentar manifestaciones de poder si está basado solamente en las cosas básicas de la tierra. En otra oportunidad Jesús hizo otra comparación. ¿A qué es semejante el reino de Dios? ¿A qué lo compararé? Es semejante a un grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su huerto y creció y se convirtió en un árbol y las aves del cielo hicieron nidos en sus ramas. Un árbol que se extiende poderosamente, que es frondoso y sus ramas resistentes, en él anidan las aves del cielo. O sea, el ayuno y el grano de mostaza del que habla el Señor es de un crecimiento espiritual. Es que pueden anidar muchas personas en esas ramas. Las bendiciones del Señor hacen que aniden en las personas que tienen la visión del reino de Dios y son guiados por su Espíritu. Podemos crecer como la semilla de mostaza si nuestros sueños están fundados en agradar a Dios. Él siempre hará algo más si usamos la fe para creer alcanzar las metas que Él nos ha puesto por delante. Dios, dicho de otra manera, debemos concentrarnos en fe en lo que somos. Perdón, pero mi garganta está... Dicho de otra manera, debemos concentrarnos en fe, en lo que somos, sino en lo que llamamos. Debemos concentrarnos en fe, no en lo que somos, sino en lo que hemos sido llamados a ser en Cristo. Así que podemos estar viéndonos como una pequeña semilla, podemos ser muy pequeñitos, pero en el poder del Señor estamos llamados a ser árboles frondosos. Amén. Y los árboles frondosos dan cobijo. Y la iglesia está llamada a dar cobijo a muchos en el nombre del Señor y por el poder del Espíritu Santo. Los árboles pueden ser grandes o pequeños. Hay muchos tipos de árboles. Hay muchos tipos de personas. Hay muchas diferentes vidas. Pero ¿cuál es lo importante? Aunque el árbol sea muy alto o sea muy bajo. Los árboles pueden ser grandes o pequeños. Lo importante es que superen el límite de la tierra. Y nosotros estamos llamados a superar el límite de la tierra. ¿Cuántos lo creen? Somos seres celestiales. Hemos nacido en el cielo para hacer la obra en la tierra. Lo importante es superar el límite de la tierra y dejar de ser una simple semilla. El grano dejó de ser una simple semilla pequeña y se transformó en un árbol. Por la fe sucede lo mismo con cada uno de nosotros. Podemos crecer y dar mucho fruto. Limitarse por mirarnos es un error, porque no es por obras, es por fe. Si un demonio no sale, cuando estamos orando, podemos ayunar para que nuestra fe aumente y vamos a estar seguros de que en el nombre del Señor, que es poderoso, la fe aumenta y el demonio va a salir. Al hacerlo se fortalece nuestra fe. No es una fórmula mágica, pero en la medida que nos ejercitamos, en la medida que lo intentamos, en la medida que avanzamos en Dios, la fe siempre va en aumento, porque Dios tiene un interés, Jesús tiene un interés tan grande. Él tuvo tanta paciencia con sus discípulos para que tuvieran fe, que la sigue teniendo con nosotros. Así que
en las campañas a veces nos preguntaban, cuando había un caso difícil, ¿quién está ayunando? ¿Quién está ayunando? Para que acá hay un caso difícil. Pero no es por estar ayunando, no es por un estómago vacío que el demonio sale. El demonio sale por la fe que crece y porque creemos realmente que tiene que salir. Miren, a veces en el Ministerio de Liberación uno se ha encontrado con situaciones muy difíciles que no encuentra la punta. Yo tuve varios casos, pero uno que me viene ahora a la mente. Llegué estaba invitado a un campamento, un retiro de un grupo de hogar. Y llegué más tarde porque tenía reunión a la mañana, fui a la tarde y los encontré a todos muy, muy complicados, muy confundidos, porque al grupo habían invitado a algunos que se habían apartado y había aparecido una hermana que volvió y resulta que después de apartada tenía visiones y me dicen, las hermanas me dicen, no, dice, estoy mal, dice, porque yo oro todos los días y busco al Señor. Y esta mujer dice que estuvo apartada, que hizo cualquier cosa, ahora vino, tuvo visiones hoy, nos estuvo profetizando y veía que pasaba esto y que pasaba lo otro y que pasaban unos ángeles, dice, entre nosotros. Y le digo, bueno, pero ¿por qué no la traen? Y le digo, ¿y los ángeles esos cómo eran? Y eran como, me describieron como si eran monjes. Y le digo, ¿y vieron alguna cara? No, no había ninguna cara. Le digo, bueno, tráiganla, vamos a ver. Y claro, cuando empecé a hablar con la mujer, estaba re endemoniada. Y bueno, ella estaba convencida que era todo de Dios, así que no había un interés en liberarse. A ver si la puedo hacer corta, porque fue larga la cosa. Y en un momento se manifiesta lo que tenía adentro, me dice, es mía y no la voy a soltar, y se plantó y se cruzó de manos y bueno, y ahí estuvimos, y entonces en un momento me dicen, ¿y qué vas a hacer? No voy a hacer nada, le digo. Yo ya le dije que se tienen que ir, así que se van a tener que ir. Y esto es muy gracioso. Entonces, los demonios empezaron a hablar entre ellos. Y decía, ¿qué está haciendo? Nada, dice, nos mira. Refiriéndose a mí. Y nosotros qué vamos a hacer, y no sé, dice, pero él nos sigue mirando y no dice nada, no dice nada, dice el otro, dice, yo me voy. Dijo uno. Entonces ahí sí, ya digo, bueno, ahora se van en el nombre de Jesús, pero fue muy gracioso porque dialogaban entre ellos. Entonces yo digo, es simplemente creer, porque no somos nosotros. No somos nosotros. Entendamos que no somos nosotros. Es Jesús. Es el Espíritu Santo. Nosotros simplemente somos un instrumento y tenemos que dar. Y muchas veces nos tenemos que enojar. A veces se nos empieza a ir la fe porque parece que no tenemos autoridad. Un caso que tuve al principio fue. Yo nunca pude saber si el demonio salió por los gritos que le pegué o por la autoridad del Señor, porque yo sentía que me decía, no tenés autoridad, no tenés poder, no me puedes hacer nada. Y me enojé y tomé de la identidad en Cristo y le pegué unos gritos, pero los gritos eran para darme ánimo a mí mismo, ¿no? Y salió. Después uno va aprendiendo. Y hay que tener paciencia, pero nosotros tenemos que entender que nosotros estamos capacitados. Si nosotros miramos a los discípulos, ¿qué sabían los discípulos? Los discípulos del Señor recién comenzaban y el Señor ya los mandó de 2 en 2, sanen y echen fuera demonios. Anuncien el reino, digan que el reino se ha acercado, que se arrepientan y sanen y echen demonios. Y nosotros resulta que
que parece que tenemos que hacer materias y que tenemos que estudiar varios años y recién cuando ya hemos superado no sé qué grado podemos empezar a tener alguna responsabilidad. Y los discípulos eran unos irresponsables. Se equivocaban a cada rato. Nosotros tenemos cada uno un testimonio. El testimonio que tenemos es el poder de Dios en nuestras vidas, porque ese poder fue el que nos salvó, el que nos rescató. Con ese testimonio de lo que Dios hizo, ya tenemos la autoridad, tenemos el carné de autorización para avanzar predicando el evangelio del reino, sanando enfermos y echando fuera demonios. Es lo básico, es lo primero que Jesús mandó a hacer. Así que la fe viene por el oír y sale por el hablar. Cuidemos lo que escuchamos y lo que hablamos y veremos poderosas manifestaciones del Espíritu Santo. Amamos su presencia, que fue con lo que empezamos la charla, pero procuremos su manifestación siempre. Expectantes siempre. ¿Expectantes siempre? ¿Expectantes de qué? Expectantes de lo que el Espíritu Santo puede obrar. Cada encuentro de hermanos, sea de a dos, sea de a tres, sea en un grupo de hogar, sea una reunión, sea un encuentro especial, sea una salida, tengamos la expectativa que en esa juntada Dios tiene un propósito y tiene la posibilidad de la manifestación del poder del Espíritu Santo, porque cuando estamos dos o tres, su presencia está con nosotros. Pero está esa presencia, pero lo importante es que se manifieste esa presencia. No alcanza con saber que si estamos dos o tres reunidos en su nombre, Él está. Sí, que Él esté, pero que se manifieste. Tiene que pasar algo. Cada vez que nos encontramos tiene que pasar algo en el nombre de Jesús. Tiene que haber transformaciones, tiene que haber cambios, tiene que haber palabras de sabiduría, tiene que haber un discernimiento, tiene que haber un milagro, tiene que haber una señal, tiene que haber un propósito sobrenatural, porque a la vida que estamos siendo llamados como iglesia es a una vida de poder sobrenatural del Espíritu Santo. Amén. Dios sea glorificado en esta mañana. Y si después de hablar todo esto no hay manifestaciones del Espíritu Santo, todo lo que hablé no sirve para nada. Si hoy no hay una manifestación del Espíritu Santo aquí, yo no estoy siendo respaldado por el Señor. Así que, hermanos, yo los invito a que se pongan de pie.